Lectura comentada de la Biblia. Job capítulo 28 al capítulo 33. ¿En dónde encontrar sabiduría? Los tiempos pasados son anhelados. Los actos ocultos niegan al Dios soberano. Las últimas palabras de Job. Eliú, el nuevo contrincante. Uno de los temas más gustados de la época antigua tiene que ver con la sabiduría. Job, en su defensa, recita todo un poema a este respecto. Es un poema calificado como muy reflexivo, de tal forma que cambia un poco la dinámica del enojo que tenía Job con sus amigos y de reclamarles por sus constantes reprensiones sin sabiduría, de tal forma que parecería ser que no es Job el que está hablando ahora aquí, porque se habla de manera tan tranquila y entra a un estado repentino de silenciosa reflexión, meditando sobre la fuente de la sabiduría, donde explica la diligencia con que los hombres buscan los más preciosos metales que, tanto en aquella época como la de ahora, son tan codiciados a tal punto que no se mide el esfuerzo que tiene que hacerse para encontrarlos y ni siquiera el peligro al que se puede exponer. En este precioso poema hay una referencia a la geología, a la meteorología. El hombre utiliza toda su inteligencia y determinación para lograr asombrosas hazañas, pero con todo y eso, hasta ahora no ha podido encontrar el origen de la sabiduría, porque según esta reflexión, la sabiduría es el tesoro más difícil y escaso que ningún otro puede haber en el mundo, porque Job sigue diciendo que la naturaleza esconde de manera muy difícil los tesoros que hay en la tierra. Así que la tierra es como una mina de riquezas que para aquellos que están dispuestos a trabajar muy duro y buscar diligentemente, los podrán encontrar. Pero lo que nunca podrán encontrar es la sabiduría, porque no saben en dónde se encuentra. Y dice Job que el único que sabe dónde está la sabiduría es Dios mismo. Así que concluye este poema acerca de la sabiduría diciendo que Dios, como su creador, con sabiduría creó este mundo, en su diseño natural. Entonces la sabiduría está en él, y la única forma de obtenerla es a través del temor a Dios. Esta verdad será repetida tanto en los Salmos como en los Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y luego añade Job a esta expresión, y el apartarse del mal, la inteligencia. Después de esto, Job hace un ejercicio que creo que la gran mayoría de nosotros hacemos en algún momento de nuestra vida. Recordamos los tiempos pasados, aquellos momentos donde nuestra vida estaba en plenitud y donde el Señor había bendecido nuestra vida y nuestros esfuerzos. Hay un momento en la vida de todos nosotros, como dice más adelante Salomón en Eclesiastés, donde tiempo y lugar acontecen a todos. Es decir, que en la plenitud de nuestra vida, en casi todos los aspectos, fue mejor momento de nuestra vida y después lamentablemente se va sucediendo eventos que no permiten que la antigua situación o condición continúe. Y es entonces cuando comenzamos a anhelar aquellos tiempos. De ahí surge un dicho muy común actualmente que los tiempos antiguos siempre fueron mejores. Pero eso está prejuiciado por el momento que estamos pasando de aflicción, tal como lo pasó con Job, porque lo ve en este momento, y lo cierto es que tanto la visión nuestra como la de Job debe de ser que todo esto es pasajero, ya que el mejor tiempo de nuestra vida será en el futuro, no en el pasado. Y si bien Dios quisiera volver a mejorar nuestra vida, o si no, en su presencia será la calidad y la plenitud de vida que jamás hemos podido ni podremos tener ni disfrutar aquí en la tierra. Job añade también, como sus últimas palabras, el reivindicar su posición moral y espiritual delante de Dios. Él dice que si hubiese hecho cosas ocultas, entonces Dios se las demandaría, y comienza a dar una serie de cosas de las cuales le han acusado. Y dice que él jamás podría haber hecho esto en oculto, porque si lo hubiera hecho así, hubiera negado al Dios soberano. ¿Qué palabras y qué argumento tan fuerte tiene Job, aun cuando pareciera ser que está cargado de una autojustificación? En el conocimiento que tenemos de toda la historia sabemos que estas palabras de Job eran verdaderas. El argumento es mucho mayor.
No se puede pasar por alto el pecado oculto que hacemos, ni tampoco que desconocemos que existe un Dios soberano cuyo gobierno y autoridad jamás podrán ser pasado por ningún hombre por alto. Es debido a estas palabras que los amigos de Job dejan ya de argumentar, pero ahora aparece en escena un nuevo personaje, Eliú, de los amigos de Job. Eliú es el único con una genealogía, es llamado el Busita, muy probablemente por su progenitor Bus, el hijo de Nacor, que era hermano de Abraham y que tuvo con Milca a Uz, su primogénito, de quien algunos piensan que de ahí viene Job, y Bus su hermano. La mención de la genealogía es importante porque nos asegura que Eliú no era un personaje ficticio. Se muestra muy enojado contra Job porque piensa que se había sobrepasado al justificarse a sí mismo y no a Dios, y también se enoja contra sus amigos porque no han podido refutar la respuesta de Job, que con toda la sabiduría que podrían tener, no han podido con Job, y él, como un joven o más joven que ellos, tendría que tomar ahora la palabra y reprender a Job. Así que prepara su argumento y es lo que hará en los próximos capítulos. Algo debemos reconocer de Eliú, el hecho de que entienda que la edad no es signo de sabiduría. La sabiduría, como había dicho Job anteriormente, viene de Dios, siempre vendrá del Señor, y apartarnos de Él es apartarnos de esa sabiduría que nos ayuda a actuar como Dios quiere.